En esta ocasión hablamos de los bloqueos. Hay una sensación general que muchas personas conocen muy bien o la sienten muy bien, y es esa sensación de estar estancados, de sentir que lo estamos intentando, que hacemos cosas, que incluso nos esforzamos, pero que hay algo que no se mueve. Claro, la mente empieza a decir, me falta algo. No, no lo estoy haciendo bien. Tengo que aprender más, tengo que mejorar más. Pero aquí es donde viene el punto importante, saberlo. No es que estés bloqueado en muchas ocasiones. Lo que pasa es que estamos jugando desde un lugar que ya no nos corresponde. Te lo dejo con un ejemplo sencillo. Una persona que quiere tener una relación sana, pero sigue actuando desde el miedo a que la abandonen. Entonces, ¿qué hace? Controla, revisa, se anticipa, se protege. Sin darse cuenta, genera justo lo que no quiere. No es que no sepa amar, no es que no tenga herramientas, es que está jugando desde un personaje que quizás fue útil en otro momento de su vida, pero que ahora lo está o la está limitando. Y esto no pasa solo en las relaciones, pasa con el dinero, pasa con el trabajo, pasa con la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Por eso, en lugar de seguir intentando hacerlo mejor, lo que vamos a mirar hoy en este vídeo es desde dónde lo estás haciendo, porque ahí es donde realmente cambia todo. Hay algo que es muy frustrante y es sentir que lo estamos dando todo, pero no cambia nada. Y no es que no hagamos cosas y no es que estemos parados. De hecho, muchas veces pasa justo al revés. Hacemos mucho, pensamos mucho, analizamos mucho e intentamos mucho, pero llegamos al mismo punto. Eso genera una sensación muy concreta, la de no avanzo. Personas que cambian de trabajo, pero que en todos los trabajos acaban sintiéndose al cabo de un tiempo igual. Personas que terminan una relación, y en la siguiente aparece el mismo tipo de conflicto. Personas que empiezan muy motivadas, pero que al cabo de un tiempo vuelve un mismo bloqueo interno. Y claro, desde afuera o desde fuera parece que estás avanzando, pero por dentro sabes que no lo estás haciendo. Es como dar vueltas en círculo, mucho movimiento, pero cero transformación real. Y aquí viene algo importante, el esfuerzo no es el problema. De hecho, muchas de las personas que más sienten esto son las que más se esfuerzan, pero el resultado es siempre el mismo. Vuelves al punto de partida. Y cuando no entendemos por qué pasa esto, es cuando empezamos a dudar de nosotros. Pero no es falta de capacidad, no son falta de ganas, es que hay algo más profundo que todavía no hemos conseguido ver. Y eso es lo que vamos a empezar a destapar ahora con este vídeo. Aquí es donde la mayoría de personas se equivocan en un falso diagnóstico. Se equivocan durante años cuando sienten que no avanzan, que la mente busca una explicación más rápida, como me faltan capacidades, no soy suficiente, hay gente que es mucho mejor que yo. O lo contrario, me faltan oportunidades cuando tenga más dinero, cuando tenga más tiempo, cuando cambie esto afuera. Y claro, nos pasamos la vida intentando compensar esa falta, aprendiendo más, esforzándonos más, esperando un momento perfecto, pero hay algo que no termina de encajar. Hay personas con muchísimas capacidades, muy lícitas, siguen bloqueadas. Y hay personas con oportunidades que tampoco avanzan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando realmente? Pues te lo voy a bajar muy a la tierra, muy real. Una persona que vale muchísimo, pero sigue dudando de sí misma, por fuera puede parecer que lo tiene todo, pero por dentro sigue operando como si no fuera suficiente. O alguien que tiene oportunidades,
delante de sus narices, pero no se atreve a dar el paso. Y no porque no pueda, sino porque la versión desde la que está viviendo esa situación no se lo permite. Y aquí está la clave, que no es falta de capacidad muchas veces, tampoco es falta de oportunidad. Es que estáis intentando avanzar desde una versión de vosotros que ya caducó. Una versión que aprendió a protegerse, a adaptarse y a sobrevivir, pero que no está diseñada para la vida que queremos ahora. Y mientras esto no seamos capaces de verlo, vamos a seguir intentando arreglar lo que no es el problema. Este personaje del que estamos hablando no aparece porque sí, lo hemos construido y lo construimos muy bien, porque tenía una función, que era adaptarse, sobrevivir, encajar, ser aceptado, es decir, pertenecer. Y te lo voy a dejar muy claro. Si de pequeño o pequeña sentías que para que te quisieran tenías que portarte bien, aprendimos a ser complacientes. Si sentías que no podías fallar, aprendiste a exigirte. Si sentías que no podías mostrar ciertas emociones, aprendiste a reprimirlas. Y todo eso funcionó. Te ayudó a moverte en tu entorno, te ayudó a no sentirte rechazado, te ayudó a sentir cierta seguridad. Y aquí es donde viene el problema, que ese personaje no se actualiza solo, se queda fijo, es un patrón. Y lo que antes te protegía, ahora, actualmente en tu vida, te está limitando. Una persona que aprendió a no molestar de adulta no pone límites. Una persona que aprendió a ser fuerte no sabe pedir ayuda. Una persona que aprendió a agradar no sabe quién es realmente. Y entonces aquí pasa algo muy potente, que sigues viviendo desde un personaje diseñado para sobrevivir en una vida que te está pidiendo a gritos que te expandas. Y claro, ahí aparece el choque. Porque ese personaje ya se ha quedado pequeño para quien eres ahora, actualmente. Y aquí hay algo que me gustaría que soltaras desde ya. El ego no es nuestro enemigo. Porque durante mucho tiempo se ha vendido esta idea de que hay que eliminar al ego, de que hay que trascender el ego. El ego es el que delimita y eso es lo que nos genera una lucha interna. Pero no es así. El ego solo es el personaje, es la identidad que has construido para moverte por el mundo. Es el conjunto de respuestas, patrones, formas de actuar que hemos aprendido, que nos han enseñado o educado. Es una herramienta, por lo tanto, el problema no es el ego. El problema es cuando te confundes y crees que todo eso eres tú. Te lo dejo un poco más claro. Es como si te subes a un coche y de repente olvidas que tú eres quien está conduciendo ese coche y empiezas a pensar que tú eres el coche. Entonces, claro, todo lo que le pasa al coche te lo tomas como si fueras tú. Si el coche se para, yo no valgo. Si el coche falla, algo está mal en mí. Y no, el coche es el vehículo. Tú eres quien lo usa. Y aquí está el verdadero peligro, intentar cambiar tu vida sin cambiar ese personaje desde el que estás jugando. Porque entonces, hacer cursos, leer libros, entendemos cosas, pero seguimos reaccionando igual. Seguimos tomando las mismas decisiones, seguimos volviendo al mismo punto, porque ese personaje, el personaje, sigue siendo el mismo. Y mientras no veamos esta diferencia, vamos a seguir intentando mejorar el personaje en lugar de darnos cuenta de que podemos salir de ese personaje.
Y aquí está el verdadero bloqueo. Y no tiene nada que ver con lo que estábamos pensando. El bloqueo no es que no avances, es que estamos intentando avanzar desde un lugar que no nos corresponde. Esto es incoherencia y crea incoherencia. Tu vida ya te está pidiendo un nivel, pero tú sigues respondiendo desde otro. Y esto pasa todo el tiempo. Te lo voy a bajar a la tierra con algún ejemplo para que lo veamos más claro. Quieres calma, pero sigues queriendo controlarlo todo. Revisas, anticipas, no sueltas. Y claro, tu sistema nunca descansa. Quieres una relación sana, pero sigues necesitando que el otro te valide. Entonces, ¿qué haces? Te adaptas, cedes, te callas y acabas de nuevo perdiéndote. Quieres avanzar en tu vida, pero sigues, siendo la persona que duda de sí misma, la que necesita estar segurísima antes de dar un paso, la que se frena sola. ¿Y qué pasa entonces? Que por mucho que queramos cambiar, que quieras cambiar, sigues generando más de lo mismo, porque no estás fallando en lo que haces, estás operando desde un personaje o identidad que no está alineada. Y esto es muy importante. La vida no responde solo a lo que quieres, responde a desde dónde estás siendo. Por eso, hasta que no cambies eso, el resultado en tu vida se van a ir repitiendo. Y aquí es donde todo empieza a cambiar de verdad, porque hasta ahora hemos intentado mejorar el personaje, ser más seguros, más disciplinados, más fuertes, más divertidos, más conscientes incluso, pero seguíamos dentro de ese personaje. Y aquí es donde le podemos dar el giro, que tú no eres el personaje, tú eres quien puede observarlo. Y esto no solo es una frase bonita, es una experiencia de vida. Y te dejo un ejemplo. Imagínate que estás en una discusión y de repente te das cuenta de algo. Siempre estoy reaccionando igual. En ese momento pasan dos cosas. Una parte de ti sigue dentro de la reacción y otra ya lo está viendo. Aquí ya no solo eres el personaje, aquí aparece tu conciencia. Y en ese instante es clave, porque cuando puedes observar, empiezas a separarte. Y cuando te separas, dejas de estar completamente identificado con ese personaje. Y aquí está el efecto, que dejas de intentar arreglarte todo el tiempo, dejas de luchar contigo y empiezas a elegir. No desde una reacción automática, sino desde otro lugar. Y eso es lo que realmente cambia el juego de la vida. Porque ya no estás o estamos atrapados dentro de los personajes. Ahora los podemos usar. El cambio de paradigma aquí es donde cambia completamente la forma de entender el crecimiento, porque nos han enseñado algo siempre muy concreto, que para avanzar necesitamos más fuerza, más disciplina, más esfuerzo. Y es cierto, está bien, pero entonces entramos en esa dinámica de tenemos que hacerlo mejor, tengo que esforzarme más, tengo que ser más constante. Y sí, se puede avanzar un poco así, pero siempre con desgaste, siempre con lucha, siempre sintiendo que te estás empujando. Te lo llevo a algo muy real. La persona que se obliga a ir a un gimnasio, pero lo vive como una obligación o una carga, la persona que intenta pensar en positivo, pero por dentro sigue igual, la persona que se disciplina, pero en el fondo está en modo resistencia, eso no es cambio real, eso es un empuje, empujar. Y el empuje no se sostiene en el tiempo. Por eso aparece el otro camino, no el de hacer más, sino el de darnos cuenta. Porque cuando ves desde dónde estás actuando, algo empieza a cambiar sin forzarlo. Te das cuenta de que estás controlando y en ese mismo instante puedes soltar un poco ese control. Si te das cuenta de que estás buscando
aprobación o validación de alguien y ya no necesitas reaccionar igual. Te das cuenta de que estás dudando y puedes elegir avanzar igualmente con dudas. Eso ya es otro nivel. Eso ya no es esfuerzo. Eso es conciencia. Por eso no necesitas más fuerza ni más disciplina. Necesitas ver, saber desde dónde estás jugando. Cuando esto se consigue ver de verdad, el cambio deja de ser una lucha y empieza a ser lo más natural. Y aquí es donde está la nueva regla del juego. Aquí es donde cambia la regla del juego, porque hasta ahora hemos vivido o hemos visto que vivimos desde un personaje reaccionando, defendiéndonos, intentando hacerlo bien, pero sin darnos cuenta estamos dentro de un guión automático. La mayoría de personas viven ahí toda su vida pensando que son así, que su forma de reaccionar es la más normal, que no pueden cambiar, que no hay otra manera, pero aquí te digo que sí que la hay. Y empieza en un punto muy concreto, cuando dejas de identificarte con el personaje que llevas dentro, no cuando lo mejoras, no cuando perfeccionas ese personaje, sino cuando dejas de creer que ese personaje eres tú. Antes alguien te decía algo y reaccionabas automáticamente, te enfadabas, te cerrabas, te justificabas, te explicabas. Y ahora puede parecer lo mismo, pero ya no eres eso. Puedes verlo, has crecido, puedes parar, puedes elegir, puedes cambiar. Y esto es lo que lo cambia todo. Porque hay un momento en que ya no estamos atrapados en esa reacción. Ahora hay un espacio y en ese espacio es donde aparece tu poder real. No el poder de controlar a los demás ni las situaciones, sino el poder de elegir. Y ahí es donde el juego cambia. No afuera, sino aquí. Y ahora pues viene la parte que marca la diferencia, porque entender esto es fácil. Escucharlo, incluso sentirlo, también lo es, pero vivirlo, esto ya es otro nivel. Aquí es donde muchas personas se quedan y abandonan. En la idea, en el entiendo, en el lo entiendo, en el tiene sentido, en el me resuena, pero tu vida sigue igual. ¿Por qué? Pues porque esto no va de entender, va de sostener y practicar y encarnar. Bajado a la tierra es sostener este proceso, es darte cuenta una y otra vez desde donde estás actuando. No un día, no cuando te acuerdas, una y otra vez. Practicar es entrenar esa separación, ver cuando estás reaccionando y no seguir en ese modo automáticamente, aunque sea un 2% diferente al principio. Encarnar es llevarlo a tu vida real, en una conversación, en una decisión, en un momento incómodo. Ahí es donde se ve de verdad, porque aquí no estamos hablando de saber más o de ser más inteligentes. Estamos hablando de convertirnos en alguien que ya no vive atrapado en su personaje o en sus personajes. Y eso solo ocurre cuando lo bajas a tu día a día, cuando lo bajas a la tierra. Y ya con esta última diapositiva cerramos este vídeo. Aquí es donde todo se va a integrar, porque esto que hemos visto hoy no es algo que quede en un solo vídeo, es algo que cuando se abre es como una caja de Pandora, ya no se puede no ver. Empezamos a darnos cuenta en nuestro día a día, en cómo reaccionamos, en cómo pensamos, en cómo nos posicionamos. Y desde ahí es donde empieza el trabajo real. Por eso existen diferentes caminos, no porque uno sea mejor que otro,
todos son caminos, sino porque cada persona entra por una puerta distinta y diferente. Hay alguien que empieza creando su vida de la forma más consciente. Hay quien necesita primero sanar, entender los patrones y su historia. Hay quienes quieren profundizar en la estructura de la conciencia y hay quien siente el camino más espiritual, más interno. Pero todos esos caminos llevan al mismo lugar, volver a ti sin el ruido del personaje, con claridad, sin esfuerzo forzado, sin lucha constante, desde otro nivel. Y desde ahí, la vida deja de ser algo que te pasa y empieza a ser algo que eliges que te pase. Gracias.